Hoy cocinamos juntos el delicadísimo Angel Food Cake. Hola mi gente, hoy preparo para ti el famosísimo Angel Food Cake o pastel del ángel. Por su nombre ya te estarás imaginando que es un pastel extremadamente delicado, esponjosito y suave. Está buenísimo. Además, se hace solo con la clara del huevo, con lo cual es una forma fantástica de aprovechar las claras de huevo que te sobren de otras elaboraciones. De hecho, he querido hacerlo en esta ocasión con claras de huevo que tenías congeladas para que veas que la clara puedes congelarla, descongelarla y montarán perfectamente. Sale un pastel bastante grande pero súper ligero. Además tiene la ventaja de que tiene poquísimas calorías en comparación con otros tipos de pasteles, ya que tiene 0% de grasa y un porrón de proteínas. Prepáralo en casa porque es una receta súper especial, es muy curiosa, verás que tiene una forma de preparación muy peculiar y estoy seguro de que te va a encantar. Vamos al lío. Y ya sabes que en todas mis recetas comienzo siempre mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos la elaboración preparando el azúcar, concretamente 280 gramos. Lo voy a triturar un poco en el procesador de alimentos porque necesito un azúcar que no llega a ser un azúcar glass o azúcar flor, pero sí que es más fino que el azúcar normal, porque esto va a aportar mayor delicadeza a mi Angel Food Cake. Una vez que lo tengo triturado, lo aparto en un bowl y vamos a separar 3 cucharadas. 1, 2 y 3. Y ahora tomo la mayor parte, la que he dejado en el bowl, y la voy a tamizar. Ahí va. Y ahora le añado 100 gramos de harina de repostería. Lo tamizo también encima y volvemos a tamizar la mezcla de azúcar y de harina una segunda vez. Tomo un bol y lo vuelvo a pasar por el tamiz o colador. Y ya lo tengo listo. En otro recipiente tengo 10 claras de huevo que pesan unos 390 gramos. Las tengo a temperatura ambiente, eso es muy importante porque así montarán mucho mejor. Y como te he dicho en la introducción, son unas claras que tenía congeladas. Las he descongelado y es que si sigues mi canal desde hace tiempo sabes que aprovecho de excusa mis recetas para enseñarte un poco de repostería. Y en esta ocasión quería mostrarte una receta de aprovechamiento y enseñarte que puedes montar claras que has congelado sin ningún tipo de problema. Eso sí, siempre y cuando las tengas a temperatura ambiente antes de montarlas. Pero por supuesto, si utilizas claras que no has congelado, pues muchísimo mejor. Bueno, las pongo en mi máquina batidora y las vamos a montar. Antes le pongo una cucharadita de cremor tártaro. El cremor tártaro es un estabilizante de las claras y hace que se mantenga mejor el merengue. Realmente, si no tienes, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Puedes sustituirlo por una cucharadita de zumo de limón. Añadimos una pizca de sal y ahora sí, le damos caña a la máquina. Vamos a ponerlo a montar. Fíjate que todavía no hemos puesto nada de azúcar. Vamos a dejar que vayan espumando. Yo las pongo a velocidad media y una vez que empiecen a espumar, como estás viendo aquí, es cuando le añado las 3 cucharadas. ¿Recuerdas que separamos del azúcar? Pues esas 3 cucharaditas primero se las vamos a añadir. Este es un merengue que le cuesta un poquito más subir porque no tiene tanta azúcar como un merengue normal. De hecho, el aspecto no es el mismo, pero va a ir montando. No te desesperes que tarda unos cuantos minutos. Una vez que veas que ya se va formando este merengue, fíjate cómo cada vez va tomando más cuerpo y va aumentando en volumen, ya lo tendré listo. Una vez que lo tenga perfectamente montado, como ves aquí, es cuando yo le añado 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Por supuesto, muchísimo mejor si es vainilla natural. Le va a dar un sabor riquísimo. Vuelvo a mezclar un poco y debes obtener un merengue bien firme, que te quede bien montado. Míralo.
Perfecto. Como ves, la clara de huevo descongelada monta sin ningún problema. Y en este momento, que ya tenemos el merengue bien firme, es cuando vamos a añadir la mezcla tamizada 2 veces, recuerda, de harina y de azúcar en 4 veces. Añado una cuarta parte, más o menos, y vamos a ir removiendo con movimientos envolventes. Asegúrate de que has mezclado todo bien y que se ha integrado antes de añadir un poco más. Volvemos a añadir un poquito más y seguimos mezclando. Así, hasta 4 veces, que veas que se incorpora perfectamente toda la harina y el azúcar. A veces ocurre cuando incorporas la harina en un merengue, así con movimientos envolventes, que tú piensas que ya ha absorbido toda la harina, que ya está bien integrada, y cuando vas a echar la mezcla en el molde, aparece la harina por ahí abajo. Así que ten cuidadito, que la harina es muy puñetera y se esconde, ¿vale? Mira, esta es la última vez que añado ya azúcar y harina, ya he terminado con toda, y aquí es donde tienes que mezclar muy bien. No te preocupes por perder volumen, es normal, es una mezcla que es mucho volumen y tiene que perder un poco, y cuando veas que ya no aparece harina ni azúcar en unas cuantas vueltas, ya lo tienes listo. Y ahora te voy a enseñar el molde en el que se hace este pastel. Y es que este pastel tiene un molde especial para hacerlo. Este es un molde de Angel Food Cake. No te vayas, no te agobies, que si no lo tienes te voy a dar una solución un poquito más tarde. Mira, es un molde desmoldable con un agujero en el centro y tiene 3 patitas, como puedes ver, porque este pastel se enfría boca abajo, como los panetones. Y se enfría boca abajo precisamente para que una vez que está horneado, mientras que se va enfriando, no vaya bajándose y no vaya perdiendo esponjosidad. Y por ese mismo motivo tampoco se engrasa el molde de un Angel Food Cake. Vamos a dejar que la mezcla suba en el horneado, se agarre a las paredes y así no pueda volver a bajar. Y gracias a todo esto vamos a obtener una textura súper ligera y súper aireada. Así que directamente y sin engrasar vamos a verter la mezcla de nuestro pastel en el molde. Ahí va. Está bueno. Ahora le damos 3 golpecitos para asegurarnos que no queden burbujas de aire debajo y alisamos un poco la superficie. Recuerda que te he dicho que te iba a dar una alternativa si no tenías un molde con patas en casa, que es lo más normal. Dame un segundo que termino de alisar y te lo muestro. Mira, toma un molde normal, mejor si es desmontable, no como este, porque después tiene que salir. Date cuenta que no lo vamos a engrasar. Toma 3 vasitos y una vez que hayas horneado tu bizcocho, sin quemarte, claro, lo dejas enfriar así, boca abajo, y ya no perderá esponjosidad. Bueno, pero nosotros continuamos con el nuestro y nos lo llevamos a hornear, ahora sí, con el horno precalentado a 180 grados. Yo lo he tenido un total de 40 minutos, hasta que he introducido un palillo y ha salido limpio. Tampoco te pases de horneado porque ten en cuenta que este es un bizcocho que no tiene grasa, como te he dicho, entonces tiende a quedar muy seco como lo hornees demasiado. Lo justo para que quede limpio, unos 40 minutos. Y como te he dicho, tienes que enfriarlo boca abajo. Lo vamos a dejar así, boca abajo, recién salido del horno, durante 1 hora. Ni más ni menos, porque si lo dejas más tiempo, puede que luego te cueste demasiado desmoldarlo. Madre mía, hablo demasiado, ¿verdad? Creo que soy el youtuber que más habla de España. Bueno, y ya ha pasado 1 hora y ahora sí, vamos a desmoldarlo. Ya no está caliente, así que le damos la vuelta a nuestro molde y ¡buah! Ha quedado súper esponjosito. Bueno, como sabes, no hemos engrasado el molde, así que nos va a costar que se separe, pero para eso utilizamos un cuchillito o una puntilla y vamos repasando todo el lateral. Y como este molde es desmontable, pues ahora solo tengo que presionar un poco desde abajo para sacar el bizcocho. Si no tuvieras un molde desmontable,
Lo único que tienes que hacer es en la base del molde poner papel de hornear para que se despegue fácilmente y así puedas sacarlo. Pero este es muy cómodo, como puedes ver. Le paso el cuchillito por la base. Por cierto, te dejo el molde especial de Angel Food Cake en la descripción, el enlace. Yo lo he comprado por Amazon por si te interesa. Bueno, ya lo tenemos. Ahora sí, lo pongo sobre el plato de presentación y lo desmoldamos. ¡Buah! ¡Qué bonito ha quedado! Mira, 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 mira. Súper esponjosito. Y ahora sí, lo tradicional es servirlo espolvoreado con azúcar glass por encima, que le da un toque pues todavía más celestial. También hay quien lo toma con nata montada y le va también muy bien la fruta. Unas fresitas cortadas en trocitos acompañando este Angel Food Cake son una pura delicia. Y ahora sí, vamos a cortarlo, ¿no? Buah. Oye, ha quedado súper grande. Me encanta. Utiliza siempre para cortar este tipo de bizcochos un cuchillo de sierra o cuchillo de pan y vamos a cortar una tajada. Está súper tierno, ¿eh? A ver... Date cuenta que, como te decía, al ser un bizcocho tan grande, aunque tenga 280 gramos de azúcar, pero claro, salen como 12 o 14 porciones, entonces es un bizcocho con no muchas calorías. Mira qué preciosidad, qué blanquito queda. ¡Buah! Brutal, me encanta. Tengo que decirte que me ha sorprendido muchísimo esta receta, sobre todo por lo blanquito y lo delicado que es. Y nada más, ya te dejo, solamente te pido que te animes a prepararlo en casa, que me dejes un comentario y me digas qué te parece y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, apóyame y suscríbete a mi canal. Un besote.